En arte no se debe andar ayudando a nadie. No habría teatro de Hugo Argüelles si no hubiera pueblo mexicano. Los mejores dramaturgos jóvenes de este país se formaron conmigo. Las relaciones se gastan. Hay gente a la que la toca la magia, gente a la que jamás. Pues a tanta injuria, tanto dolor, tanta humillación en este humor. Y cuando lo descubrí, ¡pac!, había yo encontrado mi estilo. En el fondo el espectador no lo sabe, pero lo que quiere, dice, es ir al teatro a realizar definitivamente un coito y obtener así múltiples orgasmos. No, yo no perdono. Digo, si vamos a usar la palabreja esa, pues que quede claro, yo no perdono, porque considero que el primero que debería haber evitado el error es el pendejo que lo cometió. Hugo Argüelles nació en el puerto de Veracruz en 1932. Una noche de esas tropicales en la que había un poco de norte. Y yo creo que todo esto fue una ambientación preparada por el creador para el nacimiento así de algo que fuere como premonitorio. Digo premonitorio porque al nacer seguramente yo venía con mucha fuerza y me le caí a la enfermera de las manos, lo cual significó pues ir a dar al piso de mármol, que así eran los de mi casa en Veracruz. Y esto hizo claro que se abriera, se llama en términos médicos la glabela, ¿no? Pues lo que se abrió fue la cabeza. Se abrió la cabeza, emergió el cerebro. Mi madre alcanzó a ver esto, pero pues era una mujer muy fuerte y muy controlada. Se volvió a ver al médico y este le dijo casi con actitud profesional, porque debe haber también estado muerto del pánico: señora, su hijo nació muerto. Debo dar como nota que el doctor premonitoriamente se apellidaba Cuervo. Hugo pasa su infancia entre la escuela y la casa paterna, dedicado totalmente a sus actividades escolares. Hasta que un día, su nana, que era negra, lo lleva a una ceremonia iniciática con los brujos. Entonces, bueno, en el centro de la danza de pronto me rodearon todos los negros bailando, cantando, y de pronto el brujo me cubrió de sangre de la matanza que estaba haciendo de un gallo y me dijo que bailara. Lo hice, salpicando de sangre a todo el mundo, lo que me parecía muy divertido. Y de pronto se me quedó viendo, paró la danza y le dijo a mi nana: este muchacho tiene el aura llena de palomas. Dije, ¿qué me quiso decir? Dijo que tienes una suerte muy especial, hay algo en ti que vuela más allá de la posibilidad, más allá de lo real, más allá de lo que se cree y de lo que se toca. No existe otro dramaturgo que tenga un sello tan especial que lo hace diferente a todos los autores de su generación y de las generaciones presentes. Es un hombre que sabe de construcción dramática, domina como nadie géneros y estilos, maneja con destreza su teatro, pero lo que más llama la atención son sus temas, la forma de abordarlos, la construcción de personajes y el estudio de caracteres. Es cierto. Una vez que te conviertes en uno de esos personajes compulsivos, de Argüelles, si llevas todo hasta sus últimas consecuencias. ¿Estás segura de que vendrá? Oh, ¿cuándo has visto que falta cualquiera de los homenajes que le han hecho? Con lo vanidoso que es.
Yo porque estudié en escuela de refugiados españoles que estaban recién llegados a Veracruz y mi madre siempre buscó lo mejor para mí. Entonces estos exiliados habían creado una escuela primaria que se llamaba Instituto Cervantes. Y ahí, y yo tenía entonces 9 años, ahí se nos acercaban textos de Lope de Vega o de Juan Ramón Jiménez, etcétera, pero se nos hacía visualizarlos. Y teníamos que llevar tarea con los personajes dibujados. Y ya más adelante, en cuarto, quinto año, representábamos escenas de Ruiz de Alarcón o del Arcipreste de Hita. Era bellísimo tener este ejercicio desde niño, ¿no? Y éramos niños y se hacía entre nosotros buen teatro. Gracias a esto yo pude tener, todavía como niño, mi teatro de títeres, hacer mis temporadas que fueron muy exitosas. Su madre fue una influencia decisiva en su gusto por la música, una de las grandes pasiones de Hugo que lo seguirían a lo largo de su vida. Se sentaba al piano y empezaba a tocar. Sabía que yo invariablemente llegaba y me ponía en la silla de cerca, la más próxima, la inmediata, a oírla. Y tocaba. Y de pronto terminaba la composición aquella y me decía, mira, esto que oíste es un scherzo de Chopin. Ahora te voy a tocar un impromptu de Schubert. Y lo hacía. Y yo iba fascinándome con cada una de estas interpretaciones. Y así recorrimos una enorme cantidad de autores, pero de pronto era muy sorpresiva porque se ponía a tocar Agustín Lara. Y decía, eso es Lara, ¿no? Y me decía, sí, eso es Lara. Y viene de acá, mira. Y entonces tocaba autores cubanos, ¿no? Y desde luego, sí, muy claramente Ernesto Lecuona. Y de pronto yo decía, ¿por qué te gusta tanto lo popular si me estabas dando Brahms y Chopin y Schubert? Dijo, pues porque lo popular está también enlazado ahí, tienes que entenderlo. Ricardo Pi. Pero la esencia es la misma, la música es una. Y tienes que descubrir eso. Todo lo importante de la vida es una unidad. Una planta son todas las plantas, un animal son todos los animales, la música es toda la música. Y así, entonces por eso de pronto era muy bello que, siendo yo niño, me dijera, hoy tenemos que ir a ver con el Ballet Ruso de Montecarlo el tercer acto de La Bella Durmiente, que es las bodas de Aurora, de este ballet de Tchaikovsky. Y yo a los 5 años estaba deslumbrado con los ballets de Montecarlo. Pero a los 3 meses me decía, pues vienen Toña la Negra, Agustín Lara, Paco Miller y demás al Carrillo Puerto y tenemos que ver toda la revista musical. Entonces me trajo de contraste en contraste todo el tiempo y se lo agradezco absolutamente. Pero ¿quién viene en su momento, ya para entonces tengo 14 años, a ordenar, a canalizar, a situar, por así decir, estas inquietudes ya de una manera, pues digamos, profesional? Gabriela Mistral. Las puertas que ella abrió no solamente se referían a la literatura. Por ahí tengo el libro de Virgilio que me regaló y que sigo leyendo porque me dijo, nunca dejes de leer esto, ¿verdad? Las geórgicas. Y tocaba de pronto realidades que no eran reales. Porque cuando yo entraba a platicar con ella estaba así, con las manos en el bajo vientre y la mirada en el piso, y tardaba en salir de ahí. Entonces yo le decía, ¿qué hacías? Me decía, un ejercicio de inmersión. Y yo decía, ¿qué es un ejercicio de inmersión? Decía, es un viaje interno, donde vas a las formas de tu inconsciente, pero de manera consciente. Por ejemplo, yo buscaba una palabra y ya la encontré. Entonces no la tengo que buscar a través del recuerdo, ni de la memoria, ni de las asociaciones. Me basta entrar ahí y encontrar lo que necesito. Y en realidad, en el inconsciente está la mayoría de todo lo que necesitamos.
En 1952, Hugo Argüelles comienza sus estudios de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo llegué a México a estudiar el quinto año de prepa en el 51. Soy generación de 52 en la Facultad de Medicina. Estudié 5 años, pero como empecé a dirigir teatro por consejo del director de la facultad, Raúl Fournier, pues ya de ahí se hicieron los enlaces con teatro y al poco tiempo estaba yo por una beca que me dio Novo, que vio uno de mis montajes, en la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Entonces estoy 3 años en la Escuela de Bellas Artes y ahí empiezo a ganar mis primeros premios como escritor. Entonces tomo clases con Carballido, Magaña, Wagner, Moró, Sequizano y desde luego el maestro Novo. Y es Carballido quien me dice, ya estás como para entrar a Filosofía y Letras, y entonces soy alumno de Luisa Josefina en Filosofía y Letras otros 3 años. Con la pieza Velorio en turno, Hugo Argüelles entra de lleno a la dramaturgia. Posteriormente, esta obra se convertiría en la ya famosa Los cuervos están de luto. En realidad es en 1960, porque en ese año estrena Carmen Montejo Mis cuervos están de luto. Entonces, la temporada es estrictamente profesional, figuran Carmen Montejo, Alicia Montoya, Eric del Castillo, Fernando Fernández, y es Carmen la productora y Virgilio Mariel el director. Es una temporada, por lo tanto, repito, de carácter profesional, con lo que da comienzo mi carrera de dramaturgo en México. Como pueden ver, en cada momento aparecerán además estos maravillosos dibujos de Luis de la Torre con la técnica del Scratch, que va tomando cada una de mis obras y a cada una le hace este dibujo espléndido. Aquí estamos ahora ya en la etapa de La Ronda de la Hechizada, que es la obra que me produce y actúa Ofelia Guilmain y que dirige maravillosamente Juan José Gurrola. El 18 de abril de 1967. Yo estudié todas las ramas del arte escénico gracias a una beca que me dio Novo para estudiar en Bellas Artes. Y él me decía eso, si quieres ser autor, tienes que ponerte en el papel del actor, por lo tanto debes actuar. Y tienes que sentir también al director, pero sobre todo debes sentir al público. Esto va a sonar muy técnico, pero mira, en dramaturgia uno aprende a través de Aristóteles que si no manejas 5 fuerzas, 5 elementos que son la perfección cuando se unen, tu obra no funciona. O sea, tienes que tener un protagonista, un antagonista, un pivote, un elemento de juicio y un catalizador. Cada una de estas fuerzas, como su nombre lo indica, tienen una tarea específica. Bueno, el antagonista está contra lo que el protagonista desea. Y el protagonista generalmente le sirve al autor para expresar su idea. A mí lo principal es que me sorprenda el carácter de los personajes. Y entonces, claro, todo lo demás es secundario porque viene a ser como la consecuencia de tener ese carácter. A mí, en general, lo que me sorprende es cómo está constituido un carácter. Porque por cómo está constituido va a hacer o dejar de hacer determinadas cosas en su vida. Entonces, para mí lo misterioso es el carácter. Incluso me atrae tanto ese misterio que a veces juego un poco al demiurgo y ando analizando aspectos metafísicos, incluso astrológicos en la constitución de un carácter, y me sigue asombrando cómo sí es verdad que aparecen determinadas constantes en algunos caracteres,
Y esto sí ya me resulta espeluznante, casi de entrada puedo decir con tales y tales y tales características, léase constantes, esta gente no va a ir muy lejos. La materia inmortal que emana de uno mismo, de uno que es un ser superior. No veo por qué un padre y un hijo como tú y yo, Más allá de todas las estupideces y bajezas de la gente, tengan que verse de pronto como enemigos. Mi madre, ella nunca me entendió a mi padre. Era una campesina ignorante, como él, un hombre sensible, maestro rural de la época de Cárdenas, se fue a casar con ella. Estos caracteres generalmente que trabajo son activos, propositivos, afirmativos, muy vitales, muy contradictorios. Tienen demonios de todo tipo, pero específicamente afirmativos. Tienen, digamos, fuerzas de ambos sentidos morales y están en perpetuo conflicto. Por tanto, lo que hacen va a ser interesante. Pues yo presumo que una vez que se me da el personaje, yo lo empiezo a trazar. Y quien sabe de teatro sabe que hacia el tercer parlamento de cualquiera de mis obras está dado el carácter del personaje, se sabe quién es, lo que quiere y quién es ese individuo, porque me gusta que se vea eso rápidamente, porque así lo veo yo en la vida. Que yo recuerde, antes el presunto suicida hablaba 1 o 2 veces por teléfono y hasta ahí no se la pasaba molestando y menos diario. Sí, pero estos son otros tiempos. Abusas de nuestros sentimientos y total, ni te matas. Pero ¿para qué andarnos? avanza hacia él. Voy hacia él, ¿verdad? Perdón. Porque fuera de mis flores y de mí y un poco de ti, porque pese a mis esfuerzos, saliste más a tu padre. Sí, y en lo inútil es tu vivo retrato. Ma. Aristóteles descubrió así que mágico es el proceder, ¿no? El suceder del proceso. Y si hay un planteamiento, una serie de complicaciones que se van a anudar, unas más graves que otras, y de pronto, de alguna manera, cuando ya todo está casi cerrado, todavía para hacerlo más grave, más difícil, brota la peripecia, ¿verdad? Brota de cualquiera de los personajes, no necesariamente del protagonista. El teatro es ritual, seguirá siendo ritual, afortunadamente, y el rito seguirá convocando los secretos de la naturaleza humana, o de la creación, o del cosmos. Como buen romántico, Hugo Argüelles convoca la noche para entrar en el terreno de la imaginación. A mí me gusta mucho la noche, desde luego soy un tipo lunar, ¿no? Y la noche es muy femenina, de modo que en mí hay muchísimo femenino que se encuentra bien en la noche. Lo masculino está en el día y ahí es donde se encuentra bien. Pero los tengo muy escindidos. Y como los tengo muy escindidos, creo que mi parte masculina la uso para el día y por lo tanto está dada a labores muy específicas, en donde no entra la ensoñación ni la fantasía, ni una serie de deleites como más espirituales y sensibles. Durante la mañana hay una exposición que parece como de caprichos de Goya, ¿no? La gente está enfurecida, está torva, está dañada. Y eso lo veía yo de manera constante, ¿no? Hasta que esto lo hace la mañana. Porque la gente en la tarde, después de que come, y quizá la explicación empieza ahí, en que ya comió, empieza a relajarse y se muestra cordial y se vuelve más persona, más humana. Y poco a poco va entrando, tonalmente, estoy hablando de un tono, ¿verdad? General.
va entrando a otra dimensión, a una dimensión más cálida y más profunda, en la medida en que va entrando la noche. Y si tú, como lo hacía yo, comparas esa gente de la noche con el ser horripilante que viste en la mañana, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces dije, si la mañana hace estos monstruitos, pues que la mañana se los trague. Regina. Sí, señor. Ya cuando ya sé dónde está. Sí, está bien, voy a... Chicos. Mi padre murió una noche en que se desbarrancó borracho por un precipicio. Cuando me enteré, tomé una antorcha y bajé a aquel abismo. Correcto, correcto. Entonces, acá está, Es un monólogo de 3 minutos y medio. está bien. Lo que era la magia del teatro. Cuando leímos El cerco de la cabra dorada, cuando tuve el primer acercamiento a esta obra, pensé que se necesitaban actores muy duchos para poder tener ese color tan oscuro, tan negro, que es propio de la pieza y propio de esta, que es una de las piezas más oscuras de Argüelles. Yo he tenido la invitación de la UNAM para montaje de algunas obras, y en este caso incluso, en ambos casos incluso fue de Nacho Solares. Entre otras está El cerco de la cabra dorada y Los huesos del amor y de la muerte, por mencionar de las más recientes. Trabajo todo el tiempo de tarde y de noche. Mis clases siempre fueron en la tarde, las que sigo dando con el Centro Nacional de las Artes, en fin, son en la tarde, ¿no? Las de Sogen, etcétera. Y las que había aquí en la noche. Tú puedes hablar con muchos alumnos míos, a los que les tocó durante mis clases del taller más de una sorpresa de carácter metafísico. Y se fascinaron con los resultados, porque de ahí brotaban y brotaban y brotaban ejercicios y obras. Digo, pues en este taller se formaron Sabina Berman, Víctor Hugo Rascombanda, Chucho González Dávila, Luis Eduardo Reyes, Leonora Azcárate, Gabriel Inclán, obviamente uno de los más prometedores, Gerardo Luna. Y podría seguir mencionándote cerca de 30, ¿no? Hasta llegar al más joven en este momento, que es un argentino que se llama Martín Dordoni, talentosísimo. Y todos ellos, bueno, fueron alumnos que estaban sujetos a la mecánica así casi esotérica del taller. El maestro es un hombre de tono alto, de una soberbia infinita, no conoce la modestia, no conoce la humildad, y me decía, aprende a ser estrella. Algo bueno del taller es que no se olvida de la dramaturgia antes que literatura o que palabras, es un arte. Para mí es mucho más que mi maestro. Yo lo siento verdaderamente como mi amigo, como una gente muy importante, muy cercana, y con la cual me identifico y me entiendo muy bien en muchísimas cosas, más allá de la escritura. Mira, estoy muy satisfecho de lo que he vivido. O sea que aquí hay una enorme y gratificante sensación de haber hecho casi todo lo que yo quería en la vida. Sí he escrito 32 obras de teatro, 25 guiones de cine y una serie de televisión que fue Doña Macabra, pues esto también implica una disciplina. Pero ahora es otra completamente, en tanto que el manejo de mi enfermedad, ¿no? Pero entre otras cosas también he pensado, bueno, ¿y qué va a ser de toda esta casa? ¿Y qué va a ser de la biblioteca de más de 6,000 volúmenes y de la de discos que también anda por los 6,000 y demás? Yo he pensado que definitivamente lo mejor que le puede ocurrir es que se convierta en museo y que sea el Museo Argüelles.